Hola. Bueno, ya sé que todos están cansados y listos para irse. Perdón que me tocó al final. No sé cómo lo voy a hacer para mantenerlos despiertos. Este, bueno, no sé cómo se prende. Bueno, de la computadora. Bueno, muchas gracias a todos por seguir aquí. Me tocó hablar al final. Espero que no los aburra mucho. Les voy a platicar sobre lo que es, un poquito lo que es la cultura del MIT. Yo vengo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está en Boston, y es una universidad pequeña. Les voy a platicar un poquito lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y luego voy a platicar un poco más sobre cómo vemos nosotros la revolución digital. Entonces les voy a hablar sobre MIT en 4 puntos. Esto es del lado de Boston. Los que han estado en Boston, nosotros estamos en Cambridge. Y les voy a dar algunos ejemplos de contribuciones al mundo, de innovaciones y retos que vienen. Que creo que ya, después de haber escuchado a Bruce, que en la mañana le decía a Bruce, pues tú ya diste mi plática, yo creo que no debería de hablar. Pero MIT, como les decía, es una universidad muy pequeña. Nosotros solo tenemos 11,000 estudiantes. Desafortunadamente solo tengo 30 colombianos y necesito más colombianos en el MIT. Necesito más gente como ustedes que vayan, que me manden estudiantes. Solo tengo 1,000 profesores, de los cuales solo son 2 colombianos, pero sí tengo 85 premios Nobel que han salido de MIT, 10 actualmente con los que me toca colaborar. Y el último que ganamos fue el año que ganó un exalumno nuestro, el número 33, fue de química el año pasado. Y yo espero que ahora con las ondas gravitacionales ganemos otros Nobel por ahí, por lo que representa. Y MIT, como les digo, es una escuela pequeña, solo tenemos 5 facultades. Tenemos la escuela número 1 del mundo, reconocida este año por 15º año en ingeniería, la escuela más antigua de Estados Unidos en arquitectura, de la cual depende el Media Lab. Y el Media Lab se creó hace 30 años como una necesidad de conectar lo digital con lo físico. Entonces, lo que estamos hablando hoy de la cuarta revolución industrial, nosotros lo pensamos hace 30 años y por eso creamos el Media Lab. Y salió de la escuela de arquitectura, no de la escuela de ingeniería. Es algo interesante. La tercera escuela que tenemos es la escuela de ciencias. Y en la escuela de ciencias tenemos todo lo que es estudios atmosféricos, planetarios y de medio ambiente. Y también tengo el centro de cáncer más importante del mundo, sin tener escuela de medicina, y el centro de investigación sobre el cerebro, probablemente el que tiene mayor volumen de investigadores sobre el cerebro por metro cuadrado en el mundo, también en MIT. Y tenemos la escuela de humanidades, donde tenemos música, donde el 60% de mis estudiantes son nivel conservatorio de música, y donde tengo el departamento de economía también, que es uno de los primeros del mundo, y la escuela de management, que alguien estuvieron utilizando información sobre nosotros. Ahora, la cultura de MIT es la cultura que quisiéramos que hubiera en todo el mundo. Nosotros fuimos creados en 1861. Somos relativamente nuevos comparados con las universidades latinoamericanas o europeas. Pero nuestra cultura es mente y manos, nuestro moto es mente y manos, nuestro logo es mente y manos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pensamos tenemos que tener la capacidad de implementarlo. Si yo pienso y no tengo la capacidad de implementarlo, es una pérdida de tiempo, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se meten a la página de MIT, dice, bueno, mente y manos, lo que piensas tienes que tener la capacidad de implementarlo. Y luego ves la misión es hacer el bien. ¿Y cómo hacer el bien? Bueno, hacemos el bien, creemos, igual que cualquier universidad. Hacemos educación, hacemos investigación, formamos capital humano, pero al final de la misión de MIT dice para resolver los grandes problemas de la humanidad. Entonces, nuestra misión es cómo resolver los grandes problemas de la humanidad. Entonces, la mente es fácil de medirlo porque sí hay 85 Nobels relacionados con el MIT, 10 dando clases, sí, mente, muy bien. Pero, ¿qué pasa con las manos? ¿Realmente implementamos cosas? El año pasado terminamos un estudio y encontramos que solamente los exalumnos de MIT, recuerden, una universidad solamente de 10,000 estudiantes, solamente mis exalumnos el año pasado a nivel mundial tenían 30,000 empresas pagando impuestos alrededor del mundo, con más de 4.6 millones de empleados y con alrededor 1.9.7 trillones de dólares en ventas. Quiere decir que si juntáramos a todos los exalumnos de MIT, que aquí hay varios, en un solo lugar, seríamos la 11ª economía mundial, un poquito arriba de Suiza, más o menos igual que la India. Entonces,
¿cómo es posible que una universidad tan pequeña genere tanta riqueza? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos la misión de resolver los grandes problemas del mundo. La única forma de hacerlo es, si yo tengo una idea para implementarla, no es más que a través de la industria, de las empresas. Entonces, lo que hacemos es que creamos todo el tiempo startups, creamos nuevas empresas. Ahora, la forma de educar en el MIT es totalmente interdisciplinaria. Quiere decir que si tú entras a MIT y no trabajas por lo menos con 2 o 3 o 4 personas en diferentes facultades, no te vas a poder graduar. Es más, decimos que es antidisciplinaria. Entonces, aquí tenemos un problema de paradigma mental. ¿Voy a estudiar ingeniería o voy a estudiar ciencias? ¿O qué voy a estudiar? Bueno, pues vas a estudiar cómo resolver los grandes problemas de la humanidad. Hay estudiantes que yo he platicado con ellos en su 4º año que están saliendo de la licenciatura y les he preguntado, ¿y qué estudiaste? Es todo. ¿Y de qué es tu título? De MIT. Perfecto. ¿Y cuántas empresas has creado en estos 4 años? 2 o 3. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues ya tengo mi empresa. Entonces, totalmente antidisciplinario probablemente y totalmente colaborativo, porque sabemos que los problemas de la humanidad son tan grandes que MIT no los puede resolver solos, tenemos que hacerlo en colaboración con otros. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo como director de iniciativas globales es ver qué proyectos pueden impactar el mundo, pero lo más difícil para mí es encontrar a mis socios estratégicos globales. Entonces, mi interés en Colombia es dónde están esos líderes globales, líderes en Colombia, que podemos hacer que Colombia sea líder mundial. Ahora, la 4ª revolución industrial ya todos lo saben, es muy fácil, pero ¿cómo se generan estas revoluciones? La primera revolución industrial se generó gracias a la fuerza de la gravedad. Cuando Newton encontró que había fuerza de gravedad, dijo, bueno, no necesariamente es la naturaleza la que define lo que pasa, sino que hay fuerzas que definen lo que pasa. Y gracias a estas fuerzas se creó la máquina de vapor, lo que ya sabemos. La fuerza electromagnética, una vez que Edison y muchos más, como Michael Faraday, que descubre el magnetismo, descubren estas fuerzas, es cuando se hace la producción en masa. Luego, la siguiente fuerza es la fuerza de lo electrónico, y en la fuerza del electrónico nos lleva a la computación y la automatización, pero fundamentalmente es gracias al descubrimiento de la energía nuclear. Y por último es la fuerza digital, que es esta mezcla del Internet de las cosas, los sistemas digitales, y lo físico y la nube. Y algunas contribuciones de MIT que ustedes tal vez han visto, para mí tal vez la más importante es el transistor, porque el transistor nos lleva a la economía digital, el radar, el consorcio del World Wide Web, se crea en MIT, la bioingeniería, la impresora 3D que la estamos utilizando, pero no solamente eso, porque nuestra función es preparar capital humano. Entonces, algunas instituciones educativas y de investigación, como Caltech, sale de estudiantes de MIT, Singularity University, Peter Diamandis fue a MIT, el Tecnológico de Monterrey, acuérdense que era Instituto Tecnológico de Monterrey, es MIT, pero al revés, fue creado por un exalumno de MIT. Y aquí en Colombia tenemos el Centro for Latin American Logistics Innovation. Ahora, ¿qué es lo que genera los cambios en el mundo? La innovación, porque la innovación es lo único que nos puede permitir que crezcamos, que tengamos un crecimiento económico real. Por ejemplo, se hablaba hoy en la mañana de China creciendo al 6.7%. Pero el crecimiento de China, tengan mucho cuidado con el crecimiento de China porque está basado fundamentalmente en inversiones muy fuertes financieras del gobierno, en proyectos de infraestructura, sin incluir nada en procesos transitorios de innovación y emprendimiento que creen una economía realmente sólida a largo plazo. Entonces, les recomiendo a los que están invirtiendo en China que tengan alguna precaución. En cuanto a recursos de innovación en el MIT, el recurso más importante para MIT son los estudiantes, por eso necesito más colombianos. Entonces, no son mis profesores Nobel, no son mis laboratorios, lo más importante es el estudiante. Y los estudiantes que más me gustan y los mejores son los de primer semestre. Cuando tenemos una clase que se llama TerraScope, un foco a la Tierra, que solo admitimos estudiantes de primer semestre, y para pasar esa clase les damos un reto. El reto del año pasado fue, ¿cómo vas a alimentar a la población mundial en los próximos 100 años? Y se lo di a los estudiantes de primer semestre. ¿Por qué? Porque son los mejores, porque no están contaminados, porque tienen todas las ideas y son los que saben cómo hacer las cosas. Tuve una discusión con uno de los hombres más ricos del mundo hace 2 años, porque le digo, mira, cuando llega un estudiante me llegó un estudiante de ingeniería biológica que quería estudiar ingeniería biológica, me lo llevo al laboratorio de ingeniería biológica, le damos un tour y el director del laboratorio le dice, mira, este microscopio cuesta $150,000, es el más caro que tengo en el laboratorio y lo vas a poder usar 3 veces si te gusta, 3 veces nada más. Y el estudiante dice, ¿por 3 veces nada más? Sí, 3 veces. Dice, si te gusta mucho, y lo lleva, camina y abre un closet, aquí están todas las piezas para que armes tu propio microscopio.
Entonces me decía el empresario, pero ¿cómo es posible que pierdas tiempo en este estudiante en que haga un microscopio, una tecnología que ya existe? Le digo, espérame, cuando ese microscopio se hizo bajo unas circunstancias en el tiempo y bajo unas necesidades completamente diferentes de mi estudiante de primer semestre hoy. Mi estudiante de primer semestre hoy tiene necesidades y tiene visiones diferentes al que construyó este microscopio. Si el estudiante al final del año hace un microscopio mejor, me ahorré $150,000 y tengo una tecnología mucho más avanzada. Si no lo logra, no importa, lo intentamos. Entonces, tenemos recursos de innovación muy importantes. Estudiantes, profesores, Bob Langer, les doy un ejemplo, Robert Langer. Robert Langer es un profesor que si lo hace en Google ahorita es el científico más citado del mundo. Él solo tiene más de 1000 patentes, él solo, Robert Langer. Ha creado más de 60 empresas. El año pasado la reina de Inglaterra le dio el premio porque sus investigaciones habían impactado a más de 1,000 millones de personas. Y todos los días me encuentro a Bob Langer en pantalón de mezclilla y tenis, entrando por el centro de cáncer porque todavía no resolvemos el problema del cáncer. Tiene 300 investigadores trabajando en el tema. Ahora, tengo muchos apoyos para crear la innovación. Tengo una caja de herramientas porque finalmente tengo, número 1, el capital humano, número 2, las herramientas, que se llama el MIT Nano que estamos construyendo. Es una inversión de $500 millones en el centro del campus, que ya les platicaré lo que estamos haciendo ahí. Y tengo instituciones dentro del instituto que trabajo con 800 empresas alrededor del mundo y con 200 miembros constantes trabajando en esto. Y lo otro es que tengo muchas empresas, muchos startups que salen todos los días con una gran tolerancia al riesgo y con un horizonte a largo plazo. Entonces, este es el ecosistema de MIT. Si se fijan, MIT es lo que ven en amarillo, en amarillo. Lo que es MIT es lo de amarillo y azul. Pero realmente las empresas que están alrededor de MIT son todas estas. Todas esas empresas están en mis edificios. Vaya, se los rentamos. Decidimos quién se establece cerca de MIT. Y bueno, las azules es bio y farma, porque estamos considerados ahorita Cambridge como el lugar número 1 en el mundo en biofarmacéutico. Lo que es el naranja es IT, información, tecnología y datos. Y energía son las verdes y capital de riesgo, ¿no? Flagship Ventures y Highland Capital, Charles River Ventures. Pero fíjense lo que es muy interesante. El año pasado, en noviembre del año pasado, salió un artículo publicado en el Wired, en la revista Wired de United Kingdom, y dicen, bueno, de Inglaterra, no sé cómo se van a llamar ahora, si Escocia se separa, pero bueno, la intersección más innovadora del mundo está en una esquina, no sé si aquí se puede ver, bueno, si ven la calle esa, ¿ven dónde está lo naranja de Intersystems abajo? Eso se llama Main. Y la calle que empieza aquí en EISAI se llama Vassar. Bueno, en la mera esquina, donde aparece Johnson & Johnson, más o menos, bueno, es Vassar y Main. Hace 20 años solo había bodegas en todos esos lugares donde están esas empresas. En este momento, la riqueza que se genera en esa esquina es alrededor del 1 al 2% del Producto Mundial Bruto. ¿Cómo es posible que en una esquina? Porque tenemos un ecosistema enfocado totalmente a la biofarmacéutica. Entonces, tengo el Whitehead Institute, tengo el Broad Institute, que es una colaboración de Harvard y MIT, tengo a Bob Langer, tengo el centro de inteligencia artificial más importante del mundo, donde un estudiante de aquí de Colombia va a ir a estudiar computación, que lo acabo de ver hace un momento. Tengo el centro de cerebro y ciencias aplicadas más importante del mundo y el centro de investigación de cáncer. Pero tengo Novartis con 3,500 investigadores. La central mundial de Novartis está en un edificio ahí. Tengo las oficinas principales de Pfizer a nivel mundial en investigación biofarmacéutica, Sanofi, Amgen, Biogen, Indec. Y acaba de anunciar General Electric, que se mueve allí, y acaba de anunciar Philips, con toda la parte médica que se mueve ahí. Ahora, Massachusetts en este momento, el estado de Massachusetts en este momento, tiene más de 6,900 startups que son de mis alumnos, que representan el 26% de las ventas del estado. Una universidad de 10,000 estudiantes. Ahora, la investigación que hacemos es una investigación
que nos enfocamos a descubrir todo aquello que pueda tener un impacto real y práctico y que genere mucho valor. Y el resultado es una vibrante actividad de patentes y licencias. Solamente el año pasado, el 2015, anunciamos 795 innovaciones, registramos 314 patentes y recibimos 46 millones por el uso de las patentes, por las licencias. Desafortunadamente, el año anterior recibimos 80 millones. Quiere decir que este año pasado recibimos 40 millones menos. ¿Por qué? Porque la televisión de alta definición se nos venció la patente. Entonces ya es libre, cualquiera la puede usar. Para ver lo que se produce de patentes en el mundo, Estados Unidos es el número 1 con 61,000, pero Chile produce 141, Colombia 101, y una universidad de 10,000 estudiantes 384 al año. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para la innovación? Y esto es lo que les va a impactar a ustedes, y esto es donde ustedes tienen que poner atención. Estamos creando el laboratorio más importante del mundo en nanotecnología, que vamos a abrir en el 2018, pero lo que está pasando en este momento ya les va a impactar muy rápidamente. Los que no sabían lo que es un nanómetro, es una billonésima parte de un metro. Para poderlo entender mejor, si yo me quito un cabello del pelo y yo camino 50,000 nanómetros, la circunferencia del cabello es la mitad de la circunferencia del cabello. ¿Sí? 50,000 nanómetros. Entonces, Intel debe estar por aquí, porque ayer tuvimos una plática con Intel y le decía yo que el Moore's Law, esto de la duplicación de los sistemas computacionales, estaba por acabarse, porque le decía que ya no podía hacer chips de 30 nanómetros, y me dice que están haciendo que pueden hacer de 15, pero va a llegar un momento que ya no podemos hacer chips más pequeños. Ahora, ¿qué pasa con la nanotecnología? ¿En qué nos va a impactar? Nos va a impactar en disrupciones tremendas en medicina y ciencias de la vida. Nos va a impactar muy importante en energía y sus sistemas de manejos de energía, en computación e información, en procesos de manufactura, en materiales y estructuras, en ciencias cuánticas, alimentos, agua y educación. Todo lo que conocemos hoy, en 15 años va a ser diferente, porque los materiales que conocemos, esta botella, este cristal, cuando yo lo reduzco a nivel nanométrico, a un billón de veces de un metro menos, reacciona en forma diferente. Entonces, los que estudiamos la tabla periódica son lo que existe en el mundo. Bueno, estamos empezando a encontrar subelementos en la tabla periódica que no creíamos que existían. Los materiales bidimensionales, por ejemplo, el grafeno. Yo el grafeno, que se gana el Nobel hace 4 años o 3 años, un grupo de Europa, el grafeno ya es un material que dentro de mis laboratorios de investigación básica es un poco atrasado, porque tenemos materiales nuevos. Pero eso es a lo que ustedes se van a enfrentar como empresarios. Y un ejemplo en medicina, Sangeeta Bhatia, esta señora que trabaja en el Centro de Cáncer de MIT, que es ingeniera eléctrica, le dimos un premio de $500,000 porque logró hacer hígados artificiales de esta forma. Recuerden que el hígado, aquí debe haber médicos, el gran problema de mantener un hígado vivo es la gran cantidad de sangre que se requiere. Lo que a ella se le ocurrió es poner una capa de tejido de hígado y luego ponerle azúcar, para los productores de azúcar, que aquí creo que hay importantes productores de azúcar. Luego le poníamos otra capa de tejido, otra capita de azúcar, y luego le echaba agua, y al echarle el agua, ¿qué pasa con el azúcar? Se deshace, pero me permite crear todo el sistema vascular. Y entonces platicaba con uno de los investigadores de Sangeeta, que me decía, yo soy hematólogo y trabajo en el MGH, en el hospital de Massachusetts, y se me morían mis pacientes con problemas hepáticos. Pero gracias a esto ya tengo ratones que viven. Entonces seguramente pronto en algunos años, vamos a tener estos órganos en 3D, pero ya con una capacidad normal, con una capacidad vascular suficiente. Ahora, eso es lo que les platico de ella. Lo que hizo un año anterior es cómo podemos llevar estos servicios médicos a las gentes que viven en el campo, que no tienen capacidad de pagar esto. Bueno, ella hizo a través de un nanochip, de un pequeño chip nanométrico, se lo puedes inyectar a una persona y cuando la persona va al baño a hacer pipí, con una prueba de $5 o menos, con un papel, podemos identificar si tiene cáncer de colon o un cáncer o algunos cánceres.
con $5 y no necesitas refrigerarlo, no necesitas ir a un hospital a pagar $10,000 para que te haga un scan. Eso es parte de lo que va a hacer la nanotecnología también, el acceso a esas tecnologías. Otra parte de nanotecnología, mapear y componer el cerebro. ¿Cómo podemos identificar los pensamientos? Es muy diferente lo que es la materia del cerebro que yo puedo tocar, la materia esta que yo toco, y otro es lo que pensamos. Entonces, tenemos en el MIT tenemos lo que son las ciencias cognitivas, pero tenemos un laboratorio que se llama el McGovern Institute of Brain and Research, que vemos el cerebro en su función operativa, pero tengo otro que es de pensamiento y memoria, del aprendizaje y memoria. Es muy diferente cómo aprendo, cómo memorizo, porque es intangible, pero podemos verlo ya, porque son impulsos eléctricos, gracias a la nanotecnología. Y gracias a la nanotecnología podemos mapear el cerebro. En cuestiones de energía, el sistema de las energías van a cambiar totalmente con nanotecnología. CRIPA, bueno, lo que ha hecho es, creó una competencia para ver quién podía sacar la salsa catsup más rápido, ¿de acuerdo? El problema es, ¿cómo sacar la salsa catsup más rápido? ¿No? Esa es una frustración del ser humano moderno, constante. Entonces, hicimos una competencia, a ver quién sabe cómo hacerlo, y lo que hizo él es que tomó las propiedades de la catsup, y como les digo, cuando tú empiezas a trabajar en hacerlo más pequeño, en nanómetros, el comportamiento de la catsup es diferente, pero yo no cambio su composición química, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es que utilizando los mismos elementos de la catsup, sin ningún elemento externo, creó una película que pones adentro de los botes de catsup que evita totalmente la resistencia. Con Ferrari estamos trabajando en las pinturas de los coches, porque le quitamos la resistencia. Con los grandes productores de petróleo, aquí seguramente hay petroleros, cuando tú haces una exploración a grandes profundidades de agua, las presiones del agua y los movimientos afectan la consistencia del material. Entonces, con estas coberturas, con estos coatings, podemos eliminar muchas de las fricciones. Pero en materia energética podemos hacer las turbinas mucho más eficientes. Esta es una estudiante que soy un super fan de ella, se llama Leslie Dewan. Ella se graduó de su doctorado en energía nuclear en el 2013, ¿de acuerdo? Pero creó esta empresa que se llama Transatomic en el 2011, 2 años antes de que se graduara del doctorado. Transatomic es una startup que juntó $5 millones ya y que es el nuevo uso de la energía nuclear. Ustedes saben que nuestros teléfonos móviles, este es iPhone, pero los de Samsung tienen tal vez mejores porque vi que son los patrocinadores. Los de Samsung tienen mejor tecnología que las plantas nucleares que hay en muchas partes del mundo, porque le han puesto más interés a esta tecnología que la de la energía nuclear. Esta niña acaba de desarrollar una tecnología que puede cambiar el paradigma de la producción de energía mundial a través de utilizar como fuente fundamental para prender el generador nuclear lo que no sabemos qué hacer con los desechos radioactivos. Entonces, tenemos suficiente material para generar energía casi gratis por unos 200 o 300 años. Acabo de estar en Andorra la semana pasada y me reuní con el director de la empresa de energía de Andorra. Me decía, tengo un problema con la energía porque yo le compro energía eléctrica a Francia y le compro energía eléctrica a España y de repente, pues cuando hay mucha demanda, los franceses no me mandan y no me mandan los españoles y entonces estoy pensando hacer esto. Y le digo, crea tu planta de energía nuclear. Y me dice, ¿qué? Sí, créala. Podemos hacer plantas pequeñitas, mucho más seguras y mucho más eficientes. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que Embraer es una de las empresas que sale gracias a MIT. En 1946, una delegación de militares brasileños se va a Washington a comprar aviones militares, pero tienen un día libre y les dicen, oye, ¿por qué no vas a una universidad que está en Boston, en Cambridge, que se llama MIT, que tiene un departamento aeroespacial? Entonces estos generales dicen, pues vamos a conocer Boston. ¿Lo conocen? No, pues vamos. Van a Boston sin cita ni nada y empiezan a caminar en los pasillos del MIT y de repente dicen, pues ¿dónde está el departamento aeroespacial? Dicen, no, pues por ahí, va caminando. Y se encuentran un señor y le dicen, oiga, ¿dónde está el departamento aeroespacial? Dice, pues aquí es.
Dice, es que somos de Brasil y queríamos saber qué están haciendo en aviones, porque vinimos a Washington a comprar aviones. La primera pregunta que le hizo el profesor, ¿y por qué no los hacen ustedes? Lo que dijeron hoy, ¿por qué no estudian matemáticas? ¿Por qué es aburrida? Pues háganla divertida. Es lo primero que pensamos, pues ¿cómo resuelves el problema? Entonces le dicen los militares, ¿y podemos construir los aviones? Pues ¿por qué no? Entonces lo invitan a Brasil y lo nombran el primer rector de ITA en Brasil, de la Escuela Aeronáutica de Brasil. El segundo rector es otro profesor de MIT y de ahí sale Embraer. Bueno, esta niña, 2 años antes de graduarse, ya creó una de las empresas más relevantes, más importantes para el futuro del mundo en energía nuclear. 2 años antes de graduarse. En computación, si al final el gran problema que tenemos es el manejo de la nube, porque estamos generando mucha información, perdón. Saben que en el 2010 ya el 1.3% de la energía mundial se utilizaba para manejar los centros de grandes datos. Si se fijan en la gráfica, simplemente el cloud computing, la nube, consume más energía que India, Alemania, Canadá, Francia, Brasil y Inglaterra. Entonces, eso en el 2010. El crecimiento de la nube ha sido increíble y lo que va a venir es increíble. ¿Qué va a pasar en el 2020 que necesitamos 1000 veces más energía? La única forma de cambiar esto es con un nuevo switch basado en nanotecnología. En nanomateriales, bueno, utilizamos los caracoles para ver nuevas formas de hacer locomoción. En manufactura, también nanotecnología para la farmacia. En materiales y estructura, que a todos ustedes les interesan. Estamos haciendo cementos nuevos, estamos haciendo aceros nuevos, con materiales biológicos basados en nanotecnología. En ciencias cuánticas, en sensores para todo, como les decía, tenemos la capacidad en este momento, no solo en MIT. Y lo otro es que es bien importante, no solo es MIT, en muchas universidades, en que ya tenemos la capacidad de identificar, esto motivado tal vez por el ejército, de identificar peligros con nuestro teléfono celular, como bombas, etcétera. Tenemos la capacidad de poner un sensor a cada planta en una producción de 5 millones de plantas y no me sube el costo casi nada y puedo ver qué quiere cada planta tomar. Tengo la capacidad de resolver el problema de las grandes fugas de agua que tenemos en el mundo, metiéndoles robots en las líneas de transmisión. Pero bueno, ¿y esto qué rollo, no? ¿Qué retos me crea a mí aquí en Colombia? Pues lo primero, y ya se discutió bastante aquí, ¿cuál va a ser la fuerza laboral del futuro? Entonces, cuando yo inicié la plática, les dije, el recurso más importante del MIT se llama los estudiantes de primer semestre, mis estudiantes de licenciatura. Los de grado son muy listos. Para darles una idea, nosotros cuando hablamos del Nano Building, del edificio de nanotecnología, se creó porque cuando MIT cumplió 150 años, Boston Globe, que es el periódico de Boston, nos publicó un suplemento que decía las 150 innovaciones que MIT ha dado al mundo. Entonces todos bien contentos fuimos a ver al presidente de MIT y le dijimos, mira, Rafael, se llama Rafael Reif, es venezolano, primera generación de su familia que va a la universidad. Esa es la historia de MIT, ¿okay? Es un nombre increíble. Entonces vamos con él y le decimos, Rafael, mira, nos publicaron las 150 innovaciones más importantes que MIT le ha dado al mundo gratis, el Boston Globe. Y si la abres, Bill Gates, que ni vino a MIT, dice por qué MIT es importante. Entonces todos nos le quedamos viendo a Rafael, empieza a verlo, pensando que iba a decir, qué bueno. ¿Saben qué nos dijo? ¡Wow! Pero qué lentos somos. En 150 años solo hemos hecho esto. La gente sigue muriéndose de hambre, sigue habiendo cáncer. Esto no es posible. No es posible que seamos tan lentos. Y entonces nombró un decano de innovación que se llama Vladimir Bulovic, que es un genio, que es la única vez que yo he sentido que mi cerebro ya no da más es con él. Y me dice Vladimir, mira Marco, yo salí de Croacia, llegué a Estados Unidos, me admitió Princeton, que es una gran universidad, pero MIT nunca me admitió ni para la escuela, ni para hacer la licenciatura, ni la maestría, ni el doctorado, pero me admitió para ser profesor. Y ahora soy el decano de innovación. Bueno, por eso les digo, lo más importante son nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo es esa fuerza laboral del futuro que necesito?
¿Cómo la voy a preparar? ¿Cuáles son los sistemas de educación que necesitamos tener para esa fuerza laboral del futuro? ¿Cómo se van a manejar los grandes datos? ¿Cómo se van a manejar los problemas de privacidad? ¿Cuáles son los nuevos modelos digitales? Ya los discutimos, los de Uber y demás. ¿Pero por qué existen? Porque hay necesidades que no son cubiertas por la industria actual. ¿Cómo se va a impartir? ¿Cómo estas tecnologías influencian al comportamiento de los consumidores? ¿Y qué va a pasar con el blockchain, que es la estructura para manejo del Bitcoin y todos estos? Nosotros ahora en octubre tenemos una conferencia solamente en cómo blockchain, la estructura de blockchain con Bitcoin y todas estas monedas digitales, va a impactar los negocios en bienes raíces. ¿Okay? ¿Están pensando en que eso es posible? En octubre, el que quiera ir a esa conferencia va a estar bastante interesante. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos? Los gobiernos y sus legislaciones están preparados para este cambio digital. Es bien difícil porque al final no solamente el gobierno, pero nosotros como empresarios o los universitarios, las universidades, no nos gusta el cambio, lo comenté hace un momento. El gobierno tiene que tener, y el gobierno, el avance en Colombia es muy importante porque sabía que antes el ministerio que tenía David creo que era el de censura y ahora es el de apertura. Ha habido evoluciones muy positivas. No sé si me estoy metiendo en problemas, me van a sacar de Colombia. Pero bueno, los gobiernos lo que tienen que hacer es no detener las cosas. ¿Saben qué tienen que hacer? Y ustedes también escuchen lo que está pasando. Cuando se crea el Internet, Yo Ito, que es miren, el laboratorio más innovador del mundo se llama el Media Lab en MIT. El director se llama Yo Ito. Yo Ito es el que desarrolla Internet en Japón, ¿de acuerdo? Y Yo Ito nunca terminó la universidad y es el director del laboratorio más importante de innovación de MIT. Hace 30 años que se habló de la conexión entre lo digital y lo físico que estamos discutiendo hoy. Y por eso se creó el Media Lab. El director de ese laboratorio nunca terminó la carrera. Si yo fuera una universidad con estructuras tradicionales, imposible, no es PhD, no estudió doctorado, ¿cómo va a enseñar a doctores? Por eso la educación no solamente es la educación tradicional, ¿podemos romper el paradigma de la educación tradicional o no podemos? La preocupación que tengo es, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no fueron a la universidad y que son mejores que nosotros? Que saben usar un desarmador o un taladro o cosas mucho mejor que nosotros, son más creativos. Tenemos que subirlos a esta era digital. Tenemos pruebas de que si tú tienes un empleado de línea en la línea de producción y le dices, cada vez que pasa el carrito, ¡pic!, le aprietas este botón y le pones un tornillo. Y pasa otro, ¡pic!, le pones un tornillo, ¡pic!, le pones un tornillo. De repente llegó el robot y ¡pum!, le pone el tornillo, ¿Saben qué pasa con ese trabajador? Se quedó sin nada. Pero si yo le digo al trabajador, mira, cuando pasa el carro, tú le vas a poner un tornillo, pero al apretar esto lo que hace es que hay un movimiento mecánico interno del taladro que hace que se mueva de esta forma y con la presión entra por aquí y permite que esto mantenga el contacto entre este material con este material y por eso le da resistencia en X años. Si yo le doy esa plática a mi trabajador, cuando yo le digo a mi trabajador, mira, ¿te acuerdas de ese sistema? Ahora lo vamos a aplicar en esto y ahora vamos a armar robots y vamos a armar esto. Es mucho más fácil actualizar al trabajador en eso. Y ahora les voy a dar este ejemplo, el de Kodak, que ya sé que Peter habló de Kodak, pero no sé si ustedes sepan, MIT se crea en 1861 y estábamos en el lado de Boston. En 1912, George Eastman, que ya era el fundador de Kodak y que tenía mucho dinero, decía, oye, de esa escuela técnica vienen estos chicos que tienen tan buenas ideas que me han permitido ser millonario. Entonces les voy a dar una donación al MIT para que se construya en Cambridge. Entonces se construye gracias a George Eastman, pero dijo, no digan a nadie que yo di el dinero porque yo no fui estudiante de MIT, yo no fui a MIT. Entonces se crea MIT gracias a George Eastman. En 1975 un empleado de George Eastman que se llama Steven Sasson, que lo conocemos, inventa la cámara digital. Y entonces Steven Sasson va y platica con los directores de innovación de Kodak. Le dice, mira lo que me acabo de inventar. Claro, era un aparatito grande, no era tan chiquito. Y cuando lo ven los directores de innovación, dicen, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Tú crees que va a haber alguien en el mundo que prefiera ver una foto en un aparato que tocarlo y darle la vuelta y ponerle la fecha en la que se tomó
y quienes estaban ahí sentados, y luego poner un cuadro bien bonito que también vendemos nosotros ahí en su casa, jamás va a pasar. Olvídate de eso. Protegieron la propiedad, pero nunca crearon la cámara digital. En 2012 quiebra. Lo que les estoy queriendo decir es que la innovación está dentro de sus empresas. No vayan a MIT a buscarla, está dentro de sus empresas. Platiquen con sus empleados, platiquen con sus clientes. Está ahí está la principal. El escalamiento pueden ir a las grandes universidades, Stanford, Harvard, MIT, Texas, la Universidad de los Andes, que es fantástica, etc. Para darles un ejemplo un poquito más grave que tal vez no conozcan, ustedes saben que en 1899, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos dijo, a partir de ahorita, ya la Oficina de Patentes no debería existir, 1899, porque todo lo que se ha inventado ya se inventó. 1899. ¿De acuerdo? Ahora les doy uno más cercano, porque ese tal vez es un poquito antiguo. En 1927, hay un señor que se llama Harry Warner. Harry Warner, ¿le suena a alguien? Ok. Este señor es el fundador de Warner Brothers. Y lo entrevistan y le dicen, ¿qué opina de que en algún día las películas sean habladas? A nadie en el mundo se le va a ocurrir o le va a interesar que las personas en las películas hablen. Jamás va a suceder. El fundador de Warner Brothers. ¿Okay? Y ahora me voy un poquito más cerca. En 1943, y estoy viendo las fechas porque no quiero darles fechas equivocadas, porque como soy académico luego me dicen que di mal dato. 1943, Thomas Watson. ¿Quién es Thomas Watson? El chairman de IBM, 1943. Dijo, cuando mucho, está grabado, el mundo está listo para 5 computadoras. Cuando mucho, para 5 computadoras. Y es el chairman de la empresa. Lo que le quiero decir es que lo que viene, el Uber y el Airbnb y lo que sea, nadie lo va a parar. Lo que viene es mucho más rápido y mucho más grande de lo que todos esperan. La única forma de podernos subir a él, no detenerlo, porque no lo podemos detener, es con capital humano. Tengo 30 estudiantes colombianos en el MIT. Tengo una beca en el MIT a perpetuidad desde 1861 a 2016. En el año 2016, que es este año, se creó la primera beca a perpetuidad para un colombiano en MIT. Una. Okay. Necesito 100. Y la creó la Fundación Mario Santo Domingo gracias a la visión de Alejandro Santo Domingo. Pero es una, ¿de acuerdo? Miren, cuando tú piensas en MIT, piensas que es un lugar difícil, complicado, y tal vez no aplicas a la universidad. Y luego dices, tal vez sí entro, pero ¿cómo lo voy a pagar? Y ya no aplicas, ya no solicitas entrar. Si empezamos a quitar esas barreras y que no tengan miedo, si creamos más becas en el MIT o en Harvard o en Stanford o en Princeton, tengo 655 becas a perpetuidad de los asiáticos en MIT. Si podemos empezar a crear más becas y podemos enamorar a estos chicos y chicas que van a estas instituciones educativas de primer nivel y que regresen y que hagan las prácticas profesionales en mis empresas, les doy las oportunidades de que crezcan. Esa fuga de cerebros existe solamente porque no los queremos, porque son un reto para nosotros, porque nos hacen pensar y tenemos que innovar. En el momento que creemos esas estructuras, vamos a cambiar. Necesitamos poner toda nuestra atención en recursos humanos. Y lo que sobra en Colombia son recursos humanos capaces, creativos, innovadores, de primer nivel. ¿Por qué solo tengo 30 en MIT? Bueno, ya para el final les enseño. Esa es una foto del lado. Bueno, me quitaron creo que algunas cosas o no sé. Pero bueno,
Es que les quería enseñar una foto antes rápida que no sé si la pasé y ni me acordé de decirles. Muy rápido aquí. ¿Dónde está? Esta. ¿Saben qué es eso de ahí arriba? Es una foto que tomé el año pasado, o a principios de este año. Está bastante mal porque soy así. Las dos pantallas de arriba es tiempo real con la estación espacial. Es el tiempo real con la estación espacial. La audiencia que ven ahí son niños de 10 a 12 años. ¿Y saben qué les estoy haciendo? Les estoy dejando que manejen las esferas que controlan los sistemas de autonomía de manejo espacial dentro de la estación espacial. Están jugando matemáticas y hablando con los astronautas a tiempo real en MIT. ¿Ustedes creen que a esos niños no les gustan las matemáticas? No les importa cómo se llaman. Es un instrumento para divertirse y manejar las esferas y demostrar que yo puedo con mi estudio de matemáticas controlar las esferas y platicar con astronautas en la estación espacial tiempo real. Quisiera un equipo de Colombia ahí, en 2 años o 1 año. Les aseguro que hay chicos en Colombia que tienen la capacidad matemática para hacer cálculos y jugar a manejar las esferas de la estación espacial. Y bueno, no sé si voy a presentar ya no presento nada más, ya se acabó el tiempo. ¿Quieren ver algo más? A ver, pues, no sé ahí los que saben de eso. Si me pueden ayudar y me ponen, por favor, un video. ¿De las arañas quieren que les platique las arañas? Ahorita les platico las arañas. Today, we spend 1.3% of the world's electricity running cloud computing. The projection is that we'll need 1,000 times more cloud computing in about 10 years from today. That's 1,300% of the world's electricity. Starting in 2002, cancer began to kill more people every year than AIDS, malaria, and TB combined. And that's only gotten worse. Even here in the US, it's approaching the #1 killer, higher than cardiovascular disease. I like to say water is sort of the one energy problem that could kill you. 2 billion people in the world today do not have regular access to clean drinking water. Within the next couple of decades, that's expected to go up to 4 billion. MIT is a place where we think about solving problems in our society today, and we have a responsibility to actually come up with solutions and to show that science and engineering and technology can actually provide solutions. Nanoscale happens to be the operative unit. If we can control it, we can build the world we want. It's a natural platform for innovation and thinking about growing and transforming non-biological materials, but giving them some of the best properties of biology. You think about the periodic table, it's as if you've given that whole table a completely new dimension. Over the past couple of decades, the equipment and the experimental techniques at micro and nanoscales have evolved. I can't even tell you how much they've evolved. We can see things now that we couldn't have even imagined looking at 20 years ago. Our present facilities are twice as busy than any other research lab in the world. Opening MIT Nano will enable us to fulfill our desire to be even more productive. Innovation occurs when you get unusual pairings or unusual collaborations. It's about sharing ideas, it's about working together to push the boundaries of what's possible. It's about what we can do as a community to make a difference. Having a fabrication facility right at the heart of the campus really tells us that we are here to prototype and make things. The way discoveries happen is that engineers actually tinker. We like to play, we like to invent, and so we might have one idea in mind and discover something completely different that has another application. MIT Nano will house the most complex set of nanotechnology tools ever assembled in a single place. Tools that none of the individual faculty can afford because they're too expensive to maintain. But as a group of 2,000 users, we can certainly maintain it as a central facility. When you get access to those state-of-the-art tools, you really start thinking big. You have this spiral of technology development, fundamental science technology development that can start a real snowball effect. This is the time to build this building because this is the time when the technology is really going to leap forward. For
what we do is really on the edge of science and fiction. And if we make one more step, if we can make this particle a little bit more magnetic or a little bit bigger, a little bit smaller, then maybe we will be able to really change the way we interact with human nervous system. We can envision a future where a large fraction, maybe as much as 20 or 30% of our chemicals actually come now from biology as opposed to from petroleum. One of the dreams at MIT is to design what will be the first interplanetary small satellite to explore the moon or explore Mars or an asteroid. That would be unheard of. MIT attracts people who see their mission to be beyond academic pursuits. Mind in hand symbolizes what we do. MIT Nano epitomizes MIT's mission. We think about ideas, we reduce them to practice, and then we give them to the world outside. Al final, lo que quiero decir es que la única forma en que lo que hacemos en MIT puede llegar a alguien es por ustedes, por la industria. Ustedes son los que la implementan. ¿Quieres que platique de las arañas? Bueno, lo que pasa es que, ¿puedo contar una anécdota? Lo que sucede es que, miren, cuando empiezo a trabajar en el MIT, yo la verdad eso de que vas a resolver los grandes problemas del mundo, se me hacía que estaban un poquito locos, que es muy difícil. Pero fui a ver a un profesor que es el director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, que se llama Marcos Buehler, y me dice, nosotros en Ingeniería Civil hacemos grandes cosas, hacemos puentes, carreteras, edificios, grandes estructuras. Pero el problema que tenemos es que la ingeniería civil no puede estar ya separada de la ingeniería ambiental. Entonces, todo lo que hagamos en grande, tenemos que estarlo haciendo en consideración al ambiente. Entonces, civil y ambiental es un solo departamento. Y dice, entonces lo que yo estoy haciendo es un material que sustituya el acero sin utilizar el calor que se necesita para hacer acero y otras cosas como cemento. Pero bueno, en el caso del acero, dice, lo que yo hice fue buscar qué material biológico era tan resistente o más que el acero, y encontré que la seda de la telaraña era más resistente o tan resistente como el acero. El problema es que cuando yo analizo a la araña se come una mosquita, que es un material proteínico, lo pasa en su estómago, lo procesa y sale como una seda que es material de proteína. Y cuando yo veo la proteína en el laboratorio, en el microscopio, veo que la proteína es muy débil. Pero lo que hace la telaraña fuerte es la forma de entrelazarse la telaraña. Pero ¿cómo voy yo a hacer que con telaraña pueda construir un edificio si el proceso biológico tiene imperfecciones? Nosotros, como seres humanos, tenemos por lo menos biológicamente un 10% de imperfecciones. ¿De acuerdo? Aunque creamos que somos perfectos, no lo somos. Pues las telarañas lo mismo. Entonces, lo que hace él es que desarrolla un algoritmo matemático y se va a ver a uno de nuestros profesores de música, porque el 60% de mis estudiantes que toman música son nivel conservatorio. Entonces fue a hablar con uno de los profesores de música y le dijo, mira, tengo este algoritmo matemático, ¿me puedes hacer una sinfonía? Y el profesor de música no sabe nada de proteína, ni le interesa. Y le dijo, pues sí, ni le preguntó para qué la quería. Le hizo la proteína, la sinfonía, regresó al laboratorio, organizó las proteínas conforme a la sinfonía, pero todavía encontró ciertos defectos. Regresó a ver al profesor y le dijo, oye, ¿me puedes hacer otra sinfonía con este nuevo algoritmo matemático? Y el profesor se molestó porque le dijo, oye, ¿pero qué no te gusta mi música? Dice, sí me gusta tu música, pero necesito más música. Entonces le entrega la nueva sinfonía, organiza las proteínas conforme a la sinfonía. Quiere decir que el algoritmo matemático de por sí, sin la modulación, el ritmo, no permitiría la organización de las proteínas en una forma adecuada, y tiene ahora lo que le llamamos la música de la seda. Si ustedes en Google The Silk of Music, tenemos el algoritmo, bueno, la música, la sinfonía, que puede organizar las proteínas de la seda, de la telaraña, para hacer grandes obras, puentes y carreteras. Entonces, el reto es que las grandes empresas productoras de acero están un poco preocupadas. Nos va a llevar más o menos
20 años en ir a la calle a implementarlo, pero en 5 años está disponible. Si alguno de ustedes quiere invertir en los startups que estamos generando con proteínas de telaraña, lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Perdón que me extendí demasiado. Perdón. Bueno, un agradecimiento muy especial, por supuesto, a Marco, a Jana, a Rebeca Greenspan, al embajador Pinzón, que viajaron miles de kilómetros para acompañarnos, para estar el día, José Luis, para estar el día de hoy con nosotros y compartir esta jornada. Mañana tendremos otra serie de invitados. Quería recomendarles, para terminar, solamente un tema. Tienen la revista ustedes en su mano, que es la revista donde hacemos referencia, por supuesto, a la Cuarta Revolución Industrial, pero si la voltean, se van a encontrar con una contracarátula que es el seguimiento del libro que entregamos el año pasado, donde estamos contando qué cosas hemos hecho, dónde hemos podido avanzar, dónde tenemos pendientes, que de alguna forma es como el seguimiento que prometimos que íbamos a permanentemente hacerle a la propuesta nuestra de una estrategia para una nueva industrialización que todos ustedes conocen. Muchas gracias. Señoras y señores, no todo es trabajo, ya los están esperando en el patio de banderas entrando por el restaurante María para el cóctel de bienvenida, así que disfruten, gracias por estar en esta primera jornada con nosotros, mañana desde las 9:30 de la mañana. ¡Feliz noche!